Muy buenas tardes, qué bueno que seguimos en la Semana de Damas en este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha dado y pues declarando de sus misericordias que esta semana sea muy bendecida para ti, para tu casa, que encuentres una palabra del Señor para tu vida. Y este tema que es tan precioso que el Señor nos ha dado, que es la unidad familiar, muy oportuno para los tiempos en los que estamos viviendo, no solamente para nosotros. Recuerda que la palabra nos instruye en justicia, sino también para aquellos que necesitan también ser guiados por la palabra del Señor y que va a usar tu vida como ahora la mía para podernos instruir respecto a qué significa la unidad familiar según el concepto bíblico. Quiero comentarte que para poder entender llegar a este concepto bíblico, la unidad familiar, necesitamos meditar en estas dos palabras, en la familia y en la unidad. Y como familia, una de las definiciones, tantas definiciones que podemos encontrar, es que la familia es un conjunto de personas que están unidas de una manera consanguínea por una afinidad o por adopción. La palabra familia se usó principalmente en la antigua Roma. Viene del latín familius, que significa todo lo que viene siendo un haber de un hacendario. Puedo decir este ejemplo para este término que se usa para designar un esclavo o un siervo. Es decir, el perteneciente a una familia podía ser un sirviente, pero este término es antiguo. En el término bíblico que tenemos es que el concepto de familia se consideraba como casa. Encontramos en Josué capítulo 2, versículos 12 y 13, que Rahab, aquella mujer de Jericó, en la cual escondió a dos de los espías hebreos para que fueran a reconocer la tierra, ella les hizo prometer a ellos que iban a guardar la vida de su padre. Y el término que usó es mi casa. Dice, así como hice misericordia con ustedes, así harán con la casa de mi padre. Y cuando dice casa de mi padre, no se está refiriendo a las paredes, sino a la vida de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Y así fue la promesa que cumplieron, guardaron la vida de los padres de Rahab. Pero también en el libro de Josué encontramos que Josué se refiere ya en la despedida con el pueblo hebreo, que dice, no sé ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Ahí se está refiriendo también al concepto de familia como casa. Pero en la actualidad encontramos que sociológicamente hablando, la familia se refiere a una unidad constituida como padre, madre e hijos, papá, mamá e hijos. En forma psicológica se considera como la tríada familiar. Pero según el derecho, la familia es un grupo de personas por un grado de parentesco. Este orden es un orden jurídico y que va en una línea consanguínea, es decir, de padres, de hijos, o de abuelos, padres e hijos, o también por afinidad. Cuando alguien necesita estar unido a una familia, pues un hombre y una mujer empiezan a tener esta relación de parentesco familiar a través de un contrato civil, que es el matrimonio. Pero también encontramos que jurídicamente hablando se puede integrar a la familia a través de la adopción, y esta adopción es para lo que vienen siendo los hijos. En un término de familia que se está usando y que en el término moderno, la familia nuclear está compuesta por estos elementos de personas, papá, mamá e hijos, pero que ese papá y esa mamá también puede ser solos, el padre y sus hijos o la madre y sus hijos. También un concepto y un término de familia lo encontramos con lo que viene siendo un tutor o una tutora y su hijo o hija, hijos o hijas. Es decir, cualquier persona puede guiar y pertenecer a una familia con una persona que se responsabilice como tal. También encontramos un tipo de familia como compuesta, es aquellos en los que es el papá, la mamá,
sus hijos propios y los hijos que pertenecían a otras relaciones que también ahora sean parte de esa familia. Y uno de los términos que también es importante que lo consideremos es la familia extendida. Es aquella que está papá, mamá, hijos e otros familiares también. Pueden encontrar el caso de que estén viviendo sus abuelitos, sus tíos, sus primos, familiares cercanos o lejanos, y todos ellos son pertenecientes también, se puede decir, a familia. Entran dentro del término de familia. Y ya que definimos lo que viene siendo el término de familia, que es un grupo de personas compuesto por hombre, por mujer, papá, mamá e hijos, y en sus derivaciones también, vamos a ver ahora qué significará lo que es unidad. La palabra unidad viene del latín unitas, que se permite nombrar todo aquello que se presenta de forma homogénea, es decir, del mismo grupo, del mismo género, que este grupo es indivisible, porque si llega a dividirse, su deformación dejaría de existir, por lo tanto ya no sería una familia o ya no pertenecería a esa familia. Esta unidad también hay unas características que podemos encontrarlos como positivas o negativas. La familia positiva es aquella familia cuando sus integrantes reflejan el bien, reflejan una calidad de vida. Mientras que la familia con características negativas o negativa, la unidad de familia negativa, su reflejo de sus integrantes es que son malos y que llegan a la destrucción de sus propios miembros. Entonces, ¿cómo sería posible que una familia de grupo de personas tuviera que mantenerse o tener una unidad entre ellos mismos? ¿Por qué razón tendría que llamarse que la familia es unida? ¿Será un acto voluntario o involuntario? ¿Será natural o será opcional? Yo encuentro 3 razones por las cuales una familia debe de mantenerse unida. La primera de ellas es por su esencia, ya que el origen de cada uno de sus miembros fue planteado de una manera divina, de forma divina. Fue diseñado y creado nada más, nada menos por el Dios de la creación, el ser superior sobre todos nosotros, sobre todo lo que es. Este Dios de la creación es indivisible. Y cuando Él mismo en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, le está refiriendo a sí mismo. Él a sí mismo es indivisible, aunque se escucha que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Realmente Él es uno, hay un solo Dios. Por eso le decía a Israel: el Señor tu Dios, el Señor uno es. Pero ese mismo Dios se muestra a nosotros como Padre Creador, como Hijo Redentor y como Espíritu Santo Consolador. Entonces, en San Juan capítulo 17, versículo 11, nos confirma que es indivisible, de su naturaleza, de su esencia. Dice el Señor Jesucristo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como nosotros somos uno. Ahí encontramos la confirmación de que Él es uno. Y como Él es uno, Él es completo, Él es santo. La palabra santo es completo, es indivisible. Él asimismo ha hecho al hombre como un ser indivisible, como un ser completo. Asimismo, encontramos que este hombre completo va a pertenecer en una unidad. También la familia debe mantenerse unida por su propósito. Esta es la segunda razón que yo encuentro. La unidad en la familia es esencial para el cumplimiento de su propósito, pues ya que el mismo hombre, el primer hombre, Adán, cuando le presentan a su mujer, que fue tomada de él mismo, él le da un nombre
y define su propósito. Dice Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, y de la costilla que el Señor tomó, del hombre hizo a la mujer y se la trajo al varón. Y cuando Adán la vio, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Ahí encontramos la segunda razón por la cual la familia debe de estar unida. Primera es por su esencia, que es indivisible. La segunda es por su propósito. Pero hay una tercera razón, y esa razón es por su preexistencia. La familia que no se mantiene unida, simplemente al desintegrarse deja de existir. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 25, que nos dice el Señor Jesucristo: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es decir, ¿qué más claro que el agua? Las familias, hablando en un sentido bíblico, casa se refiere a una familia. Si esta familia está dividida, si esta familia es desintegrada, es quebrantada, salen sus miembros, se van sus miembros de ahí, de ella, la familia ya no tendría permanencia. Por lo tanto, la unidad de la familia es necesaria para su preexistencia, para que siga la continuidad en la historia de la vida. Entonces, encontramos que en el término de familia es un conjunto de personas formadas por padre, madre e hijos, y también todas las personas que puedan adherirse a ella, y que necesita estar unida por estas tres grandes razones de esencia, propósito y preexistencia. Pero también en ella, en esta unidad que se da la semilla de la vida, el milagro de la vida, la preexistencia humana. Por tanto, una familia puede darse, puede gestarse en una forma, en una unidad positiva, pero también puede darse en una forma, en una unidad negativa. En la unidad positiva, los seres humanos que emanan de ella serán agentes del bien, practicarán la verdad y la misericordia, personas prósperas y con calidad de vida, y por sus propios frutos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, en una unidad de la familia en forma negativa, serían agentes del mal, practicarían la mentira y la impiedad, personas que por sus propias obras serán llamadas hijos o hijos de la ira. Es necesario que nosotros meditemos y sepamos en qué familia estamos, cómo están nuestros frutos y cómo están nuestras obras. Pero aquí tenemos una buena nueva, una buena noticia. El Evangelio son buenas noticias. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su plan redentor, usó a una familia para redimir la humanidad. Y se refiere a Abraham y a Sara, quien le dio una palabra de promesa y la cumplió. Y es aquel que iba a ser bendito de su simiente, de su generación, de su familia, todas las familias de la tierra. Y así fue. Llegó a tener hijos, y tantos hijos, que llegó a ser una nación, y una nación poderosa que hasta los días de nuestra existencia está. Es la nación de Israel. Y con esa nación de Israel, usando la vida de una familia compuesta por José y por María, entregó a lo más preciado del Padre Celestial, que es su propio Hijo, a Jesús, a Yahshua, como lo conocemos en su nombre en hebreo. Este Hijo amado es el que vino a hacer y a consumar la unidad perfecta de la familia. Quiero decirte que si en tu casa ha llegado la palabra de Dios, ha llegado la luz y la esperanza, tu familia tiene y mantiene una unidad negativa, porque tienes la verdad,
tienes la justicia, tienes la misericordia y el bien del Señor y eres llamado hijo e hija de Dios. Pero si tu familia aún no ha llegado la fe, la esperanza, aún no ha llegado la luz del Evangelio, la luz de la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro, tú aún, aunque parezca que estás en una familia casi perfecta porque haces buenas obras de justicia, te portas muy bien, déjame decirte que estás en una familia de una unidad negativa. Por lo tanto, yo te invito para que tú puedas abrir tu corazón y reflexionar en esta palabra que el Señor nos da hoy, que te entregas a ti hasta donde estás y puedas decirte de pasarte de una familia negativa a una positiva, de ser llamado hijo de ira a ser llamado hijo e hija de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Esta es una palabra de verdad y de justicia, en la que el fundamento de nuestra fe es sabernos que somos ahora adoptados, somos hijos por adopción, gracias al sacrificio precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás, porque vamos a orar, vamos a decirle: Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero pertenecer, Señor, a esta familia maravillosa que está formado por ti, por tu Hijo. Yo quiero pertenecer a esta familia de Dios y ser llamado hijo e hija de Dios. Perdona mis pecados, Señor. Perdona todo el mal que yo he hecho. A lo mejor consciente o inconscientemente lo he hecho. He aquí yo estoy, Señor, y hago arrepentimiento de mis pecados, de todas las obras que he hecho, Señor, y vengo a ti y te pido que me tomes como hija, como hijo tuyo, en el bendito nombre de Jesucristo. Con Él estamos seguros. Es tiempo de venir a Él. Dios te bendiga.